Todos los presidentes de El Salvador, todos, Cristiani, Calderón Sol, Francisco Flores, Tony Saca, Mauricio Funes, Sánchez Serén, todos los presidentes de El Salvador siempre habían tenido la facultad de declarar el estado de emergencia cuando, valga la redundancia, hubiese una emergencia. La Ley de Protección Civil actual fue aprobada en el año 2005, es decir, que los presidentes previos no utilizaron esa ley para aprobarla, sino que se utilizaron otras leyes. Desde el 2005, una ley aprobada por los diputados de Arena, muchos de los cuales aún son diputados, en ese tiempo fue votada y aprobada por el diputado Norman Quijano, por ejemplo, quien en una treta legislativa escapó de ser enjuiciado por los crímenes que cometió. También estaba el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dabuizón Hijo, quien era diputado cuando se aprobó esa ley, y él votó por aprobar esa ley. Y también estaban muchos otros de los diputados que están actualmente en la bancada de Arena, que votaron y aprobaron esa ley. Esa ley le daba facultad exclusiva al presidente de la República para decretar estado de emergencia. Y el artículo 24 de la Ley de Protección Civil dice de que el presidente hará la petición a la Asamblea Legislativa, pero que si la Asamblea Legislativa no está reunida, entonces el presidente la podrá decretar por sí mismo. ¿Qué precedente más nefasto el que acaba de dictar la Sala de lo Constitucional? No solo nos quita la facultad tan importante me voy a quitar esto para que se oiga mejor, aunque no es tan recomendable. No solo nos quita la facultad tan importante de poder decretar estado de emergencia en la emergencia más grande que ha tenido el mundo en los últimos 100 años. No sé qué están pensando estos señores de verdad. Sino que además siente el precedente de que de ahora en adelante, cuando hay una emergencia nacional, un desastre natural, un cataclismo, una hecatombe, vamos a tener que esperar que se reúna la Asamblea Legislativa para que discutan a ver si ellos quieren o no aprobar la emergencia nacional. Esto carece del más mínimo sentido común. No solo es una invasión abrupta y burda al órgano legislativo y sus facultades en momentos de grave crisis nacional y mundial, sino que además carece del más mínimo sentido común. Nosotros en la presidencia vamos a salir en búsqueda de una solución. Este día, mientras los diputados se reunían con la ANEP, nosotros nos reunimos con los empresarios más grandes del país y llegamos a un entendimiento. Un entendimiento que es lo que, con lo poco que nos han dejado, es a lo que logramos llegar. Un punto medio entre lo que quieren unos y lo que queremos otros, pero algo que sea en pro del país, que sea en beneficio de nuestro país. Y hemos planteado una hoja de ruta en donde se establezca una cuarentena que debería ser aprobada, ya que la Sala de lo Constitucional nos ha despojado prácticamente de todos los poderes que el gobierno tiene, en una clara violación, y ellos serán en su momento procesados por ello probablemente en el futuro, por quienes gobiernen en el futuro. Pero hoy por hoy nos han despojado de las herramientas. Así que esto tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa y es una apertura económica a partir del 6 de junio, siempre y cuando esto sea aprobado el jueves en la Asamblea Legislativa y tenga una cuarentena absoluta y estricta previa de 15 días. Es decir, ya está la hoja de ruta, mañana vamos a preparar la iniciativa de ley, se va a enviar a la Asamblea Legislativa, en donde se va a plantear, si se aprueba el jueves, que a partir del siguiente día, o sea el viernes, iniciar una cuarentena estricta de 15 días,
en donde vamos a tratar de lograr bajar la curva de contagios para poder hacer una apertura económica gradual, paulatina, con protección, poco a poco, de acuerdo a estudios que hemos recibido del INCAE y del ESEN. Básicamente es el mismo decreto 24 lo que estamos solicitando, mezclado con la ley de cuarentena que está vigente todavía. Queremos que se mezcle la ley de cuarentena con el decreto 24 ejecutivo, que es el que está vigente hasta el día 21, y que se haga una nueva legislación donde las restricciones serán las mismas. No habrán más restricciones que las que ya están enunciadas ahorita. Pero cuando digo que sea más estricta, me refiero en el sentido de que se cumpla de verdad. No como ahora, que de nada sirve tener el gobierno llamando a la gente que se quede en su casa y luego tenés a la oposición llamando a la gente que rompan la cuarentena. O a la sala de lo constitucional quitándonos las herramientas para hacer cumplir la cuarentena. O a muchos medios de comunicación diciéndole a la gente que no se preocupen que pueden salir porque las leyes de la cuarentena son ilegales. Queremos un acuerdo nacional, un pacto nacional, que todos nos vamos a poner de acuerdo en que 15 días vamos a hacer una cuarentena de verdad. Mismas restricciones legales, pero que la vamos a cumplir de verdad. No vamos a ir a la casa del amigo a una fiesta, no vamos a ir a platicar donde el vecino, vamos a cumplir la cuarentena de verdad, 15 días. Vamos a bajar esa curva y entonces podemos empezar a abrir la economía. Nosotros hemos enfrentado no solo la pandemia, hemos reconstruido toda la red de hospitales públicos, 28 millones de dólares. Hemos comprado medicamentos, hemos comprado insumos médicos, le hemos dado bonos de $300 al sector más vulnerable de la población. Hemos contratado miles de nuevos trabajadores de la salud. Hemos terminado hospitales temporales. Alguien dice, ¿por qué no han hecho hospitales temporales? Ya terminamos el hospital temporal de Jiquilisco, ya terminamos el hospital temporal de Tecoluca, ya terminamos el hospital temporal que se va a convertir en permanente, donde estaba el Hotel Siesta, que ahora va a ser el Hospital La Ceiba. Ya terminamos el hospital permanente de la Segunda Brigada de la Fuerza Aérea en el aeropuerto de Comalapa. Y estamos construyendo el hospital de Circo, que son 3 etapas. El pabellón grande, donde estarán la mayoría de UCIs, los demás pabellones, donde estarán las demás UCIs, y la última etapa, que es la de afuera, que es la que dice, ¿por qué no termina de afuera? Porque es la tercera etapa, donde van las que no son UCIs, sino que son las camas de tratamiento intermedio. Tratando de que el sistema nunca colapse. Y cuando vaya colapsando, venga el ingreso de nuevas camas y nuevos aparatos. Vaya colapsando, venga el ingreso de nuevas camas y nuevos aparatos, a manera de que no colapsemos como ha colapsado todo el primer mundo. Como colapsó Estados Unidos, como colapsó España, como colapsó Francia, como colapsó Italia, como colapsó el Reino Unido, como ha colapsado Suecia, como ha colapsado Bélgica, como ha colapsado prácticamente todo el primer mundo. Y como estamos viendo cómo está colapsando en Latinoamérica, Ecuador, Perú, Brasil. Es más, sistemas de salud envidiables están colapsando ante esta pandemia. Y como dijo el presidente de Chile, creo que hace 2 días, ningún país del mundo estaba preparado para esto. Pues nosotros estamos tratando de ser de los pocos países del mundo que van a lograr superar esto. Y yo estoy seguro que si tuviéramos las herramientas, o por lo menos vamos a buscar las herramientas, y como dije, si nos dejan solo colocando puesto, pues con eso vamos a tratar de proteger la salud y la vida de los salvadoreños. La cuarentena actual termina el 21, porque ese decreto no ha sido declarado inconstitucional aún por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, está vigente, porque nadie lo ha declarado inconstitucional. Si lo declara inconstitucional, pues entonces ya veremos qué acción tomar. Hoy por hoy, nadie lo ha declarado inconstitucional, por lo tanto está vigente. Y termina el 21 de mayo. Pero estamos esperando, con este ofrecimiento, que la Asamblea Legislativa esté a la altura y apruebe estos 15 días de cuarentena para poder reactivar nuestra economía, salvaguardando la salud de los salvadoreños primero, porque al revés no lo vamos a hacer. Y la otra, ¿había otra pregunta? Presidente, disculpe, solo reconfirmar, ¿está en peligro el pago salarial del sector público de nuestro país si no se aprueban esos préstamos? Nosotros haremos lo imposible, no pagando salarios de ministros, de diputados, de todo, para pagar a los empleados públicos. Ahora, ¿eso cuánto va a durar? No sé. Si nos tienen sin fondos y nos tienen sin... Ellos lo que quieren es quitarle la herramienta. Es así, es tan maquiavélico como esto. Le quitamos el dinero para que el gobierno compre insumos médicos. Cuando el personal médico sale y dice necesitamos insumos, el gobierno no los quiere entregar. Le quitamos el dinero al gobierno para que no compre alimentos.
Cuando se nos acaba el dinero para los alimentos, el gobierno no alimenta al pueblo. Nos quitan el dinero para pagar a los empleados públicos. Si algún día llegásemos a no tener dinero para no pagar a los empleados públicos, el gobierno no le quiere pagar a los empleados públicos. Nos quitan las herramientas para poder combatir la pandemia, incluso la más básica, que es la declaratoria de emergencia nacional, y luego, cuando ni Dios lo quiere, estén los muertos cayendo en la calle, en las aceras, por no poder ser atendidos en nuestros hospitales porque se desbordó esto, al igual que se ha desbordado en todo el primer mundo y en muchos países de Latinoamérica, culpa del gobierno por no atender a los enfermos. ¿De quién va a ser culpa? Del gobierno, que ha estado viniendo cantando esto, advirtiéndolo desde antes de que hubiera un caso en El Salvador. Desde antes de que tuviéramos un caso en El Salvador, nosotros cerramos la frontera con Italia cuando Italia tenía menos casos, no menos muertos, menos casos que El Salvador. Cuando Italia llegó a 1000 casos, nosotros ya tenemos más de 1000 casos. Cuando Italia llegó a 1000 casos, cerramos la frontera. Cuando España llegó a 1000 casos, cerramos la frontera. Nosotros hemos venido cantando, advirtiendo la peligrosidad de esta enfermedad, la mortandad de esta enfermedad. Hemos sido llamados alarmistas. Hemos pedido los recursos a tiempo. Nos hemos asesorado no solo los expertos mundiales, sino además del personal médico, que ellos mismos, a falta de cobertura de los medios, han tenido que hacer sus propios videos y subirlos a redes sociales. Los médicos del Bloom, los médicos del Rosales, los médicos del San Rafael, ellos mismos han hecho sus propios videos y los han subido a las redes sociales, pidiendo, exigiendo a los diputados que les den los recursos, tanto para mantener la cuarentena como los recursos que se necesitan en nuestros hospitales. Entonces, para contestar tu pregunta, nosotros vamos a utilizar hasta el último centavo que tengamos para protegerlos a ellos, para proteger al pueblo salvadoreño, despojando, por supuesto, a cualquier funcionario público sus salarios si es necesario. ¿Hasta dónde va a llegar eso? Dios lo dirá. Yo estoy seguro que Dios nos va a proveer al final. Pero mientras tanto, la responsabilidad está en los diputados que tienen ahí autorizado. Decían que le íbamos a conseguir alto interés. Conseguimos fondos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, del BESI, al 2% de interés, al 2% de interés. ¿Por qué no lo quieren aprobar? ¿No lo aprobaron primero? ¿Por qué no lo quieren ratificar? La tasa es muy alta, es la tasa más baja que se puede conseguir, 2% anual. No hay emergencia, no hay necesidad. Es un plan maquiavélico de dejar sin nada, sin dinero, sin recursos, sin herramientas al Estado, hacer que colapse nuestro país y después poner el dedo acusador de que fue el gobierno el culpable de la mortandad de los salvadoreños. Pues nosotros no lo vamos a permitir.